buenas tardes a todos y a todos quienes nos escuchan. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos otra vez al podcast Mujeres Fuera del Sistema. Estamos aquí. Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes, Rosalba, aquí llegando. Qué bueno, me da mucho gusto. Doctora Leti, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Rosalba. Buenas tardes a tu auditorio y qué gusto estar con ustedes. Bueno, pues reanudando después de estos días de un poco de descanso, ¿verdad? Merecido para muchos y para muchos no. Pero aquí estamos nuevamente con un tema muy, muy, muy importante que habla sobre la pedagogía, el feminismo, el sexismo y bueno, muchos temas que concuerdan con esto, ¿no? Sí, hoy tenemos el honor de tener con nosotras a la doctora Leticia Engracia Pérez Rivera, digo todo su nombre, para las amigas Leti Pérez, y bueno, la invitamos justamente, Rosalba, para dialogar sobre lo que implica la transversalidad de la perspectiva de género en educación, qué implica esto de generar políticas públicas desde este enfoque, y bueno, la complejidad de aterrizarlas en la vida cotidiana de las y los maestros, ¿no? Y bueno, Leti nos va a platicar por qué la importancia de esta pedagogía. Bienvenida, Muchas gracias, Ana Luisa. Sí, pues son tantos temas que uno puede abordar, ¿verdad? Acerca de esta relación que hemos ido avanzando las mujeres feministas en términos de género y educación. Y justo un poco antes de iniciar platicábamos con Rosalba de este asunto de las jerarquías y de la cultura institucional, ¿no? Y cómo está establecida allí todo es un tema patriarcal. Y entonces yo le decía que aquí cuando somos amigas soy Leti Pérez, ¿no? No hay no hay títulos. Sí, yo me siento hoy entre amigas y me da mucho gusto y estoy de vacaciones, hoy no vengo representando a ninguna institución. Muy bien. Así que yo agradezco mucho la invitación para hablar y sí desde una perspectiva de incidencia civil, ¿no? De lo que hemos hecho a partir de la incidencia civil como militantes, mujeres militantes feministas, ¿verdad? Y hablábamos de cómo en otros espacios, justo por esta cultura patriarcal de jerarquías, de ejercicio de un poder muy vertical, pues allá las mujeres sí tenemos que defender nuestros grados, ¿no? Claro. Que nos cuestan muchísimo más que a los hombres, y entonces allá sí, discúlpenme, en algunos espacios pues no puedo ser Leti, porque justamente en estos espacios somos Leti, Martita, Susanita, y los hombres son el ingeniero López, el licenciado tal, ¿no? El doctor, ¿no? Entonces, y las mujeres pues somos nuestro nombre y en diminutivo, ¿no? Que ahorita pues podemos empezar a platicar, justamente desde dónde vamos aprendiendo eso, ¿no? Esa forma diferenciada de tratar a las mujeres y a los hombres y los porqués, que en este caso tiene que ver con este asunto de infantilizar a las mujeres, tratarnos como pues personas que siempre tenemos que estar bajo la tutela de otros hombres, ¿no? Y los hombres en este estatus superior, ¿no? Claro. Entonces, bueno, son ahorita que decía yo te agradezco este asunto, ¿no? de doctora Leti, sí, claro. Y sí, a veces hay que decir, porque nos ha costado mucho a las mujeres, ¿no? Sí, pero aquí somos amigas y aquí. Gracias, Leti, muchas gracias. Sí. Fíjate que ahorita que estábamos platicando sobre eso, yo me quedé reflexionando, ¿qué pasaría si en una reunión donde hay profesionistas y tienen un grado académico y la persona que está en esa posición de jerarquía, de autoridad o de poder, le dijera a un doctor o a un abogado o a un maestro en alguna especialidad o algo, le dijera, Ramoncito, la doctora fulana de tal, ¿sí? Y lo presentara como Ramoncito o como Javiercito o como... No sé, ¿qué pasaría? Sí. Digo, creo que sería inaceptable. Yo no sé cuál sería la reacción del varón, pero obviamente que mostraría su incomodidad, ¿no? Y a nosotras nos han enseñado a ser presentadas de esa manera, ¿no? Susanita, como dices, Martita, y el ingeniero. Bueno, si bien te va, ¿no? Porque si no te dicen señora, ¿no? O sea, no tienes ni nombre propio. También. Claro. Yo estoy en muchos lugares, incluso aquí en muchas ocasiones cuando llego y me siento en la salita, bueno, pues no trabajo aquí, ¿no? Estoy de alguna manera intercambiando con el sistema ahora nuestro saber y acercándolo a las mujeres feministas,
pero siempre me llama un montón la atención, ¿no? Que mucha gente me saluda y buenas tardes, señora, o sea, no, ni tan siquiera dicen mi nombre o no se imaginan, supongo que tengo algún grado académico, ¿no? Entonces, no es lo mismo si llegara un hombre, supongo, que le preguntarían, no sé de qué otra forma, ¿no? Pero me parece que a veces ni nombre tenemos, ¿no? Ana, creo que eso es importante. Yo creo también, y hablando en relación a todo esto, porque es un tema interesante de poderlo aterrizar y visibilizar para quienes nos escuchan, ¿no? Que también depende mucho de cómo venimos vestidas. Sí, claro. Las mujeres estamos tratando, las feministas, de romper ese patrón, claro, y ese estereotipo del traje sastre, oscuro, porque aparentemente eso es lo que te da seriedad y profesionalismo y conocimiento, ¿no? Entonces, el que no pertenezcamos a ese estereotipo y que vengamos pues más relajadas, más a gusto, más como nos gusta vestirnos, aparentemente eso no demuestra nuestro conocimiento, ni nuestros niveles académicos, ni mucho menos, ¿no? Entonces, ¿cómo hay que cambiar todo esto y lo difícil que ha de ser? Exacto. Y justo en este tema, como comentaba Sana, te dicen, ¿no? Señora, a mí me pasa también frecuentemente. Y el otro tema es cuando te lo dicen como en tono despectivo, claro, como si ser señora fuera algo indeseable, ¿no? Como si ya cuando tienes cierta edad y tienes hijos, entonces ya tu estatus ya disminuyó, ¿no? En esta, entonces, pues ahí también una va poniendo el acento, ¿no? Y le decía yo a Rosalba hace rato que hay ciertos espacios en que una sí tiene que decir, soy doctora en educación, o soy maestra en economía, ¿no? O soy... Tienes que poner eso para justamente pues para generar allá la reflexión, ¿no? De que las mujeres también llegamos, ¿no? Tenemos esa capacidad de llegar a tener un grado. Que las condiciones a muchísimas nos lo dificulten, pero no es un asunto de capacidad, sino es un asunto de la estructura social, ¿no? Que justamente está hecha para que las mujeres nos encarrilan desde chiquitas a través de la educación, ¿no? Entrando en este tema, ¿no? Desde chiquitas así nos van encarrilando, ¿no? Hacia el lugar que se nos ha asignado, ¿no? Y que se nos corresponde. Yo traigo por acá una cita que me gustó mucho para compartirla con ustedes, de una estudiosa que se llama Pippa Brewster. Y bueno, ella dice... Me voy a permitir leerla porque me gustó mucho. En una sociedad donde es obligatoria la competición, los castigos por retirarse de la competición, particularmente en un contexto educativo, son evidentes. En la construcción de un sexo superior y otro inferior, no podrá haber mecanismo más útil que el que convence a los desiguales como inferiores de que deberán dejar de participar en esta competición. Es mucho más civilizado, entre comillas, que las mujeres se retiren libremente, ¿no? Seducidas ante la perspectiva de otras recompensas diferentes. Demasiadas de nosotras nos convertimos en triunfantes, perdedoras en la escuela. Totalmente de acuerdo. De acuerdo. Sí, aquí hemos tenido invitadas a una red que se llama Las Intrusas, que son estas compañeras que estuvieron durante mucho tiempo haciendo trabajo de denuncia del acoso sexual en la universidad. Y cuando yo las conocí, las veía estar en los eventos, ¿no? Públicos, me generaba una emoción tan grande, porque creo que todas las que hemos pasado por la universidad en algún momento nos hemos sentido intrusas de un espacio que no nos correspondía, ¿no? De un espacio en donde fue difícil, ¿no? Pero el otro día también la doctora Ireri decía, para ser después maestra o doctora o tener un grado académico más grande, pues las mujeres empiezan a desertar y empezamos a desertar porque se nos ha asignado los cuidados de la casa, no importa que tengamos una licenciatura. Y en ese sentido, pues las mujeres entonces, como bien dices, empezamos a enfrentarnos a competencias, pero también creo que a estereotipos que nos van diciendo, este es tu lugar. Exacto. Y situaciones de desventaja, obviamente, ¿no? Que no nos dejan avanzar. Así es. En un taller recuerdo que tuve la oportunidad de participar con docentes de la Universidad Michoacana. Recuerdo que una de las maestras docentes decía,
Es que ahora ya estamos como del otro lado, ¿no? Decía, porque ya nosotras decidimos si nos dedicamos a la academia o al cuidado de los hijos. Y justo en estas trampas del sistema de hacernos creer que estamos tomando la decisión, cuando realmente esa decisión no es tan libre, porque la haces es o esto, cuando en una sociedad organizada de otra manera, las mujeres no tendríamos por qué, por la condición biológica de quienes somos quienes reproducimos, ¿no? Biológicamente a la especie, eso no tendría que representar un obstáculo para continuar, ¿no? Hemos visto cómo en el momento en que llega nuestra etapa reproductiva, ¿no? En ese momento los compañeros siguen avanzando y nosotras nos detenemos. Nos detenemos porque en efecto, entre comillas, elegimos, en muchos de los casos, elegimos el cuidado de las hijas y los hijos, ¿no? Y los compañeros no tienen que hacer esa, de nuevo, entre comillas, elección, porque ellos van a tener en sus casas mujeres que les van a proporcionar no solo el cuidado de los hijos y las hijas, sino hasta de ellos mismos. Toda la ¿no? atención. Exacto. De todo, ¿no? Para que ellos puedan ir al mercado laboral. Entonces, cuando nosotras regresamos, quizá 10 años después, a retomar nuestro camino en la carrera académica, ellos ya están como jefes, claro, ¿no? Ya están justamente en espacios de tomas de decisiones. Si hablamos de las universidades, ya están en niveles del SNI, ¿no? Del Sistema de Investigadores Nacional, ya están allá. Y las mujeres, pues, volvemos al punto en el que partimos. Y todavía, sin dejar del todo, el seguir con el cuidado de las familias, ¿no? Entonces, sí hay una serie de desventajas, que siguen estando allí, que aparentemente, si lo vemos solo desde nuestro quizá reducido espacio, ¿no? En el que algunas nos movemos, quizá podemos decir, no, pues es que, bueno, sí hemos avanzado, pero no todas, ni con la velocidad que se debería, ¿no? Hay muchos espacios y muchos sectores, ¿no? Entre las mujeres, donde aún las desventajas son casi insalvables. Y fíjate que en materia de política pública, pues se ha tratado de generar acciones positivas que casi obliguen a las familias, que es como esta primera institución, a hacer que las mujeres vayan o tengan acceso a la educación, que tengan acceso a mejores trabajos, que tengan acceso a incluso poder guiar a un país a través de la participación política. Y no solo eso, o sea, en materia de política pública, pues también se han hecho leyes para ver si te están violentando de manera política y te están poniendo otra vez el freno para llegar. Y sin embargo, la brecha pues sigue yendo muy lenta, ¿no? Entonces, no sé qué opines tú en relación a ello, Leti. Totalmente, e insistiría, ¿no? En esta idea de que quienes podemos acceder a la universidad, a un trabajo remunerado, con alguna prestación social, no sé, a ciertas condiciones favorables, no, mujeres, estoy hablando, no perdamos de vista que la vida no es así para todas, ¿no? Y que hay estos espacios, por ejemplo, hay lugares donde las mujeres no se les permite participar en los grupos donde se toman las decisiones de manera explícita. Uh-huh. Ahí se les dice no, las mujeres no. Hay espacios donde es así, ¿no? Uh-huh. Se puede hablar de gobiernos autónomos, pero son pues puros hombres. Y aún así, Leti, fíjate que a veces también son trampas, porque si bien es cierto, por eso digo, hemos generado ya las leyes, ya están en físico. Algunas tienen incluso mecanismos, ¿no? Como el mecanismo de paridad que obliga a los partidos políticos a tener primero una cuota, ahora el 50% mínimo. Pero aún así, ¿qué pasa con los consejos autónomos que yo conozco? Pues se sigue colocando a las mujeres en espacios en donde se cree que lo único que pueden desarrollar es la prolongación de la jornada doméstica. Es decir, vemos a una consejera de un consejo mayor haciendo el pozole para todo el mundo. Y no es que no sea malo hacer el pozole, porque además nos queda mucho más bueno. Claro. Pero el asunto es que no está esa mujer ahí para ello. Exacto. Esa mujer puede proponer propuestas de política pública para otras mujeres.
Y creo que cuando no se da el reconocimiento de la capacidad, como bien decías, creo que es donde yo sigo viendo la brecha que existe para el acceso a las mujeres a la participación política, ¿no? Totalmente. Y tu comentario me gusta mucho para decir también lo siguiente, ¿no? Que quienes vivimos en la ciudad o en otros ámbitos no nos salvamos. No, porque para a veces nada, hay como ¿no? Sí, claro. hay como esa estigmatización, o no, habrá quien pueda decir, no, pues es que los pueblos originarios, ¿no? Esta visión tan retrógrada de decir que los pueblos originarios están como que atrás, ¿no? Son más machistas que los de la ciudad, ¿no? Eso no es verdad. Volteamos acá y en efecto, a lo mejor acá ya hay más nombramientos poco a poco de mujeres en el poder, pero son mujeres que siguen sirviendo al poder hegemónico, claro, al poder patriarcal, ¿no? Y las mujeres que realmente pueden proponer los cambios estructurales, que realmente se han formado y tienen la experiencia y la convicción para hacer propuestas alternativas, a ellas no se les va a permitir llegar a los espacios de poder. Pues veamos cuántas gobernadoras tenemos, Leti. Son excepciones. ¿Cuántas secretarias de primer nivel de economía, de seguridad tenemos en este país? O sea, yo me atrevo a decir en Michoacán, o sea, todavía creemos que estas áreas que supuestamente son duras, más complejas, no son para las mujeres. Así es. Y a mí me parece que es restar la posibilidad de que las mujeres lleguen a estos cargos públicos. Exacto. Decía lo de los consejos porque lo mencionaste. Sí, exacto. ¿No? Sí, las secretarías de igualdad sustantiva, las secretarías para el adelanto de las mujeres siguen en muchas ocasiones deteniendo el sentido real de lo que implica el mecanismo para transversalizar la perspectiva de género y se quedan en hacer cursos de miles de cosas que son muy valiosos, pero no es para lo que están ahí. Exacto. No es para lo que las feministas luchamos porque hubiera una instancia de primer nivel para que las mujeres realmente pudieran justamente participar, ¿no? Exacto. Y que los gobiernos pudieran cumplir con esos acuerdos internacionales que han firmado, ¿no? Entonces creo totalmente de acuerdo. Di el ejemplo de los pueblos originarios y de los consejos porque en muchas ocasiones a esas mujeres de verdad les cuesta el doble o el triple llegar ahí. No, sí, y a mí por eso decía que tu comentario, porque sí, yo lo dije también pensando en ese contexto, pero sí, y totalmente, por eso digo, tu comentario me sirve para abundar también en esto otro, ¿no? Y el tema allá es que allí explícitamente se prohíbe. Acá no se prohíbe explícitamente, digámoslo así. O sea, aparentemente, ¿no? Todas podemos acceder y todas podemos llegar, pero en los hechos, ¿no? En los hechos eso no va a ser posible porque culturalmente aún estamos en esta otra estructura, ¿no? Entonces, ahora pasa, esto tiene como muchos orígenes, ¿no? Muchas, y si lo pensamos desde el ámbito educativo, hay dos conceptos que a mí me ayudan mucho como para entrar al tema. Uno es el concepto de sexismo y otro es el concepto de currículum oculto. Entonces, pensando en educación, platicábamos con Rosalba antes de iniciar aquí al aire, platicábamos del tema, bueno, nos educamos en diferentes ámbitos, ¿verdad? Nos educamos en la comunidad, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, EMAS tiene toda una experiencia en la educación comunitaria y todo lo que acá ocurre, ¿no? Nos educamos en las instituciones como la familia, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero también en las iglesias, ¿no? Y también en la escuela. Entonces, en todos esos ámbitos nos estamos educando y podríamos abordar cada uno y ver cómo en cada uno se implementa la educación sexista. Entonces, regresando a yo tu incluso, pregunta. Leti, diría que los medios de comunicación también son muy importantes y también educan. Sí, actualmente sí, es una educan, ¿no? Ahora, no sé, los niños, yo pienso ahora que decías del análisis de la currícula oculta, ¿no? ¿Cuántos materiales educativos, didácticos? Bueno, hemos analizado, hemos generado indicadores para ver que no tienen perspectiva de género, ¿no? Pero ahora todo esto que los chavos y las niñas y los niños retoman en las computadoras, en los celulares, ¿no? Todo lo que significó la pandemia y el hecho de generar la educación desde lo virtual, también ahora nos coloca en otro momento, ¿no? Exacto. Claro, yo estoy de acuerdo, lo hablamos también hace ratito, ¿no? El medio de comunicación, y además es tan sutil, tan imperceptible la manera en que lo puede hacer,
que no nos damos cuenta, ¿no? Pero está educando y está educando obviamente sin esa perspectiva de género. Lo escuchas en comentarios de locutores, en anuncios de televisión, en novelas, en canciones, de todas maneras está llegando una saturación de información que está impidiendo que el conocimiento de género avance, ¿no? Que sea realmente algo que ya se ha introyectado en la cultura, creo que no. Sí, es un tema bien interesante del uso de las tecnologías, ¿no? Que le pueden dar las infancias, adolescencias, juventudes, y que a las personas que nos dedicamos a la docencia nos representa un reto enorme, ¿no? Porque nos representa el reto, si ya desde hace mucho está planteado, bueno, desde que yo estudiaba por allá por el 90 la licenciatura en pedagogía, ya nos planteábamos, es decir, o estudiábamos a quienes mucho antes hicieron el planteamiento del aprendizaje significativo, de que tiene uno que realizar actividades que realmente a los niños y a las niñas les signifique, y no es difícil cuando una se compromete, realmente no es difícil, es cuestión de creatividad, de compromiso, de tiempo, de tener el tiempo de inventar estrategias, situaciones didácticas. Yo les puedo asegurar y me pongo a las pruebas, me remito, que con un grupo de 25 niños podemos lograr que dejen el teléfono. Sí, por si tú les propones una actividad que realmente los va a motivar, porque los niños y las niñas están queriendo conocer, es la escuela muchas veces la que les coarta esa hambre que ellos tienen, por decir, de seguir explorando el mundo y de seguir inventando y de crear y de dejar de fluir la imaginación. Entonces, el personal docente, salvo honrosas excepciones, carecemos de esa formación que nos permita implementar procesos más allá de la educación bancaria de la que nos hablaba Freire, de depositar contenidos y conocimientos. Freire, estamos hablando de los años 70, pero es tan vigente cuando vamos y observamos las aulas, ¿no? Y vemos ahí la educación bancaria sigue existiendo, entonces sigue siendo vigente. Ahora justamente comentábamos, y para pensar, ir acercándome a la respuesta a lo que tú preguntaste, ¿no? ¿Cómo incidimos en las políticas públicas desde esas posturas como educadoras feministas, como pedagogas feministas? Pues habría que como que regresar y replantear cómo desde los años 60, 70 hay todo un movimiento que dice la educación, ¿no? Para lo que sirve es para educar sujetos, formar personas que sigan reproduciendo este sistema económico, ¿no? Aquí el terreno de Ana Luisa, la economía, ¿no? Y toda esta parte de cómo funciona este sistema económico y cómo necesita de la educación, del sistema educativo para seguirse reproduciendo. Entonces, todo este movimiento de los 70s con Freire ahí como un representante, pues al que hay que estudiar sobre esto, plantean una educación para la liberación de los oprimidos, ¿no? Allá después él en un texto posterior recapitula y dice, a mí me hizo falta hablar también en femenino, ¿verdad? Sí, claro. Pero en su último texto, sí. Ajá, pero él sí dice, él habla de una educación para la liberación de los oprimidos. Entonces, pues después viene el análisis desde las mujeres, ¿no? Desde el movimiento feminista, y dice, bueno, sí, se habló mucho de la liberación de los oprimidos, pero pues los temas de las mujeres quedaron, como siempre, hechos a un ladito, ¿no? Entonces, viene el movimiento feminista y aporta toda esta parte. Dice, entonces, vamos a analizar cómo esta educación que se da en los sistemas educativos, y voy a hablar de México en específico porque es el que más conocemos, en efecto, ¿no? Está reproduciendo una serie de formas de relación, de roles estereotipados, ¿no? Para que las mujeres asumamos un lugar en la sociedad que sirva para reproducir el sistema económico, y todas las pautas culturales que le sostienen, ¿no? Y que le acompañan y le retroalimentan. Entonces, en efecto, el sistema educativo tradicional educa a hombres y a mujeres para reproducir el sistema patriarcal. Y ahí podemos sentarnos a analizar un montón de cuestiones, claro, ¿no? Desde la perspectiva, y ahí regreso un poquito a la idea, aún nos falta como docentes formarnos y tener esa habilidad y ese compromiso de crear situaciones educativas que realmente generen en los niños estos procesos de pensamiento crítico, tal. Y luego todavía nos falta formarnos para que en ese contexto también
vayamos a la crítica del sistema patriarcal, al reconocimiento del sexismo, ¿no? A entender cómo todo lo que hay de violencia simbólica en lo que pasa en la escuela, que no está escrito en los planes y programas. Platicábamos que ahora ya en el modelo educativo que oficialmente está ahorita vigente, ya cuenta ahí con unas 2 o 3 páginas donde habla del género, ¿no? De educar para la igualdad, en términos de la educación con perspectiva de género. Y que allí, debemos decirlo, está la aportación que las mujeres michoacanas feministas le mandamos también en su momento, ¿no? al gobierno federal. Entonces nos da gusto que se haya retomado, que esté ahí en 2 o 3 páginas en este modelo educativo. Sin embargo, ahora, ¿cómo lo concretas, no? Hay un teórico de la educación, César Coll, que nos habla de los niveles de concreción del currículum. Y nos habla, bueno, en primer nivel, cuando se ponen de acuerdo allá en la Secretaría de Educación, ¿no? Claro. Por decir, estos van a ser los contenidos, estos, y luego cómo va siguiendo en los niveles de concreción hasta llegar a las escuelas y a lo que hace la persona docente en el aula. Y allí, pues ya lo que se planeó y lo que estaba acá escrito, ahí ya pues se invisibilizó. Sí, exactamente. No sé, me imaginé cómo el teléfono es compuesto, ¿no? Y después resulta, ¿no? Que entendieron arriba una cosa y abajo otra totalmente diferente. Exacto, porque entonces, bueno, de pronto podemos encontrar una guía de educación sexual integral, pero si se la mandas así a que la concreten docentes que no tienen ni la convicción o que de todas maneras esa guía le van a anteponer una ideología religiosa, por ejemplo, ¿no? Entonces van a acabar mandando mensajes como: niñas, por eso ustedes deben cuidarse para no embarazarse, ¿no? Sí, claro. Que eso, en lugar de ayudarnos a entender que la responsabilidad es compartida, vuelve al estereotipo, ¿no? De que es la mujer la responsable, de los embarazos. Sí. Me hiciste recordar que en alguna de nuestras propuestas de trabajo, trabajamos en una comunidad rural acá, que no voy a decir para no echarle de cabeza a la maestra, pero llevábamos con nosotras algunos compañeros que hacían expresiones artísticas. Y uno de ellos era psicólogo social, que hacía grabado y entonces enseñaba a los chavos graffiti. Esa era la idea, pero pues tenía unas rastas hasta la cintura. Nadie sabía, a propósito de los títulos académicos, que tenía una maestría en psicología social, pero bueno, como lo veían llegar con sus rastas y además el compañero era muy serio, muy callado, pues le decían el greñudo, ¿no? Cuando tuvimos reuniones con las maestras, él me propuso un manual de educación sexual que era entre pornografía educativa, o sea, un poco ir en contra de lo que nos dicen los espacios de pornografía. Él la había grabado y todo. Y entonces, bueno, pues se le ocurrió que en una de las sesiones sacó su material y lo dejó ahí puesto, ¿no? Pero no lo iba a compartir, sino que, pues, entre sus cosas no las ordenó y lo sacó, ¿no? Entonces una de las maestras en la reunión me dice: es que tiene que tener cuidado con los compañeros que vienen, porque yo vi ahí un manual muy feo sobre sexualidad. ¿Qué les están enseñando a los chavos, no? Cuando las y los jóvenes estaban tan atentos a lo que Jonathan, incluso logró hacer cosas muy bonitas, Jonathan, bueno, ya dije el nombre, pero este compañero grabador, ¿no? Entonces yo volteé y la vi y bueno, empezamos a explicar. Justamente la mayoría de maestras cree esto, ¿no? Que las niñas se deben resguardar, que no tienen que ser activas sexualmente, como si por el solo hecho de decirlo, eso les llegara a las chavas, ¿no? Como si eso fuera como por osmosis, ¿no? No sé, es como si vivieran en otro planeta, siempre me parece, ¿no? Sí. Bueno, explicamos y todo, pero no quiero hacerles el cuento largo. Resulta que Jonathan me dice: se me perdió el manual. ¿Cómo? Pero me lo había dicho antes de llegar a la reunión con las maestras. O lo quemaron o lo estaban leyendo escondidas, cualquiera de las dos cosas, ¿no? Y entonces yo les digo a las maestras: es que ese manual se perdió. Y entonces yo quería preguntarles si alguna de ustedes por equivocación se lo quedó. Pues todas
así como en escuela, ¿no? De regañadas y todo, me veían y se volteaban. Mi otra compañera que iba conmigo, empezó a reírse, ¿no? Porque además era psicóloga, y me dice así, me señala, ¿no? Que una de ellas la tenía entre sus cosas porque alcanzó a ver el lomito, que era, pues era un material hecho a mano, artesanal, de una cartulina, claro. Y entonces me dice que ella lo tenía, ¿no? Y entonces yo digo, wow, qué fuerte, porque además era la maestra más reaccionaria, con más miedo a que las niñas conocieran su cuerpo, fueran libres, pudieran expresarse, ¿no? Entonces, ¿cuánto trabajo con las docentes, ¿no? Uy, muchísimo, muchísimo, de verdad es impresionante. Pues yo me dedico a eso, ¿no? Y sí veo esto que tú estás comentando, la necesidad, pero justamente deben ser procesos cuidados, esto que tú mencionabas al principio, porque ir a dar un taller de 1.5 horas, de 3 horas, con mis presentaciones en PowerPoint y los conceptos y tal, eso no va a cambiar toda una historia, ¿no? Y además el otro tema en el ámbito académico, si hablamos ya de preparatoria para arriba, bueno, en muchos espacios, pero creo que hay más, de que es muy difícil para las mujeres que tenemos algún grado académico reconocer que estamos viviendo violencia, ¿no? Entonces, muchas veces el mecanismo de defensa en los cursos es decir eso, ¿no? No es que en mi familia nunca fue así, en mi familia todos éramos iguales. Entonces, quienes nos hemos dedicado a eso, pues ya tenemos por ahí algunas claves, ¿no? Metodológicas que nos ayudan a romper con esas resistencias y que esos talleres ya realmente sean fructíferos, porque no se trata de romper las resistencias nomás pues no sé por qué sea alguna sino porque eso de verdad, o sea, reconocer lo que en la propia historia hemos vivido, ¿no? Cómo hemos vivido este sexismo, como la discriminación, la violencia. ¿Quién de nosotras puede decir que se ha escapado de la violencia de género, ¿no? Entonces, pues reconocerlo es lo primero, tomar conciencia, el primer paso que nos va a permitir ahora sí mirar, ¿no? Desde una visión crítica lo que hacemos en el aula, ¿no? Porque si no, pues seguimos pensando que decirle al niño, no le pegues porque a las niñas no se les toca ni con el pétalo de una rosa. Entonces, ¿no? La maestra o el maestro que utiliza esta expresión puede decir que está trabajando por la igualdad y por la no violencia entre hombres y mujeres, sin darse cuenta que en esa expresión hay violencia simbólica. Sí, totalmente. ¿No? Entonces, cuando tú haces un taller donde llevas el tema, pero además lo llevas a revisar desde la propia vida y a identificar tus prácticas, ¿no? Entonces ya, no, pues es que no es así, es que a nadie se le pega, ¿no? No se le pega porque es persona, porque entonces ya ahí nos ponemos en un plano de igualdad, es persona como tú eres persona, y a las personas no se les pega, ¿no? Y entonces no es porque no se le, ¿no? Porque entonces allí venimos a algo que esta marianización, ¿no? Sí. De decir, es que las mujeres, ¿no? El ideal es este ideal de la Virgen, ¿no? Y ahí tiene que estar en ese pedestal, porque entonces viene el tema de que si no está en ese pedestal, es decir, si no es virgen, ni santa en los términos de esta santidad, de abnegación, de volcarte en el cuidado de los otros, olvidándote de ti misma, etcétera, ¿no? Entonces, si no estás ahí, si no estás en ese altar, entonces te mereces ser violentada. Claro. Te lo ganaste, ¿no? Claro. Es tu castigo por no estar en el lugar en este altar en el que deberías estar. Y se los enseñamos a los niños desde que les decimos, a las mujeres no se les toca ni con el pétalo de una rosa. En lugar de decirles, a nadie se le pega, ¿no? No es porque sea mujer, es porque es persona. Y todas las personas somos iguales y tenemos los mismos derechos, ¿no? Independientemente seamos niñas o con identidades no binarias, ahí hay que hablar de ello también. Exacto. Entonces, todo esto se aprende en la escuela. Esas cosas son lo que llamamos currículum oculto. Claro. Eso que no está escrito porque en ningún programa, desde que yo me dedico a la educación, desde 1990 que empecé a estudiar, ¿no? Este tema de la educación,
no he encontrado un programa aquí en México que diga a las niñas enséñenles a ser sumisas, obedientes. No hay necesidad. En el hace 2 siglos sí, sí, Bueno, sí. ahí sí estaban los programas. Sí, claro, era parte ¿no? de la educación. Ajá, exacto, real. ¿No? El perfil de egreso, ¿no? Era diferente para niñas y para niños. Fíjate. Las materias, lo que aprendían los niños y las niñas era diferente. Pues yo todavía cuando fui niña, Leti, en estas cosas que del currículum oculto, ¿no? Que había manualidades para niñas y para niños. Yo recuerdo que casi reprobaba el 3er año, nunca se me va a olvidar, porque no hice las servilletas que solo podías hacer. Horrible, yo quería ir al taller de carpintería y que me dejaron ir. Afortunadamente tengo 5 hermanas y mi madre, o sea, son 6. Tenía que entregar 6 servilletas. Y cada una hizo una, porque yo no hice o sea, la que yo había empezado, pues le hice 3 crucecitas y mi mamá la concluyó, ¿no? Siempre me lo recuerdan mis hermanas, te tuvimos que hacer para que no reprobaras. Claro. Porque yo no quería, y eso es currículum oculta, o sea... Exacto. Cuando sí, te obligan a hacer un estereotipo de género que estaba asignado para las mujeres y que tú no querías, o sea que por alguna razón tú, no sé, no te gustaba, ¿no? Y eso no que tenías esa habilidad simplemente, ¿no? Sí. O eras incapaz de desarrollarla por más empeño que pusieras. Y mi mamá me condicionaba, puedes salir si le haces un pedacito a la servilleta, pues porque no, o sea, y vivía en un pueblo que era textil, en donde las mujeres teníamos asignada esa tarea. Pero a mí no me latía, pues, o sea, me costaba mucho trabajo quedarme sentada, ¿no? Entonces, ese es currículo oculta, ¿no? Y lo que mencionabas de cuidar estos procesos con las maestras, justamente creo que esta perspectiva de pedagogía feminista lo que nos permite es ubicarnos nosotras como mujeres, ¿no? Poder revisar qué cosas hemos aprendido socialmente desde un modelo social que nos ha justamente relegado en un espacio en donde a lo mejor muchas nos sentíamos incómodas, donde muchas teníamos miedo del conocimiento de nuestro cuerpo, donde muchas no podemos expresar qué implica la violencia contra nuestras vidas y nuestros cuerpos. Yo creo que justamente por eso es tan incómodo la pedagogía feminista, porque nos convoca a la revisión de estas cosas, ¿no, Leti? Exactamente. Y entonces, pues aquí entra el trabajo que como hormiguitas, hablando ya de incidencia política, que como hormiguitas venimos haciendo muchas mujeres, ¿no? Las organizaciones como EMAS, como el CEMIF, como tantas, ¿no? Que podríamos mencionar y que, bueno, nos vamos encontrando y tratamos, ¿no? Pues dentro del sistema educativo, ¿no? Y rompiendo con ese currículum oculto. En Michoacán tenemos esa experiencia que ya la vez pasada que nos vimos comentamos de cómo nos convocamos, ¿no? Y las autoridades en determinados momentos, ¿no? Han facilitado que podamos ir desarrollando una propuesta curricular desde la perspectiva de género. Y hablando de política pública y de esta incidencia, esta parte a la que nos seguimos enfrentando es que no debería ser así, pero sigue dependiendo mucho esta incidencia y esta posibilidad de incidir en el currículum formal, sigue dependiendo de la perspectiva y la voluntad de quienes están en los puestos de toma de decisiones. Entonces, de pronto hay una persona que dice, un titular, ¿no? Que dice, adelante, esto es importante, hay que hacerlo y ahí vamos, ¿no? Y avanzamos 10 pasos. Y de pronto llega otra persona con una perspectiva conservadora, con una perspectiva, pues que ese tema quizás hasta le causa cierta incomodidad y frena todo, ¿no? Entonces, y ahí pues por más que vamos ahí y lo que nos queda es seguir haciendo el trabajo acá desde nuestros propios espacios, porque el asunto aquí es que no vamos a parar, eso es maravilloso, ¿no? Que aunque queremos incidir en la política pública, afortunadamente las mujeres feministas y las educadoras feministas no nos detenemos ahí. Si el sistema educativo nos frena, ¿no? Y algo que yo siempre digo con maestros y maestras es el currículum formal, el sistema educativo, sí puede ir todo en contra, pero tú en tu aula, tú en tu salón de clases, allí puedes hacer maravillas. Pero el tema acá viene, el tema del compromiso y la formación que tenemos cada una, ¿no? De las personas que nos dedicamos a la docencia. Y entonces ahí quienes estamos con esta convicción de que esto es necesario para que podamos construir una sociedad
alejada de la violencia, ¿no? Contra las mujeres y lo femenino, pues vamos haciéndolo, nos den permiso o no, ¿no? Desde donde estemos, lo vamos haciendo. Pero es muy, también nos permite mucho avanzar cuando llegan personas a los puestos de tomas de decisiones que abren la puerta y comprenden y dicen, esto es importante, esto hay que hacerlo y en esto hay que avanzar. Entonces, ahorita actualmente trabajamos en esta construcción de ese currículum, ¿no? Con compañeras que tienen esa formación y este compromiso docentes. En algunos momentos hemos coincidido con EMAS, con MAPAS, con Menstruación Digna, Mujeres Aliadas, ¿no? De quienes hemos aprendido mucho, ¿no? Vamos construyendo, porque eso es lo rico, ¿no? De esta pedagogía feminista, que entre nosotras no estamos compitiendo, ¿no? No estamos midiéndonos a ver quién puede, o sea, que son estas formas de relación. Sí, son alianzas, que, ¿no? Aquí lo que estamos haciendo, ¿no? Es un ejercicio, sí, de sororidad y un ejercicio de afidamiento también, ¿no? Que nos permite ir tejiendo y construyendo juntas. Estas son las otras formas de relación que la escuela no nos enseña, ¿no? Porque también en la escuela, pues hasta concursos de simpatía, ¿cómo le llaman belleza, ahora? De belleza y desde preescolar, ¿no? ¿No? Entonces, a ver quién es la más bonita de la escuela. Estas formas de competencia, ¿no? Que están dentro del currículum oculto también. Claro. Yo no sé a ustedes, pero espero que haya muchas compañeras jóvenes que escuchen esto, ¿no? Y que luego nos puedan platicar si aún se vive esto en las escuelas, pero yo recuerdo que mi primaria pues la cursé en los años 70 y fue bien interesante porque por las condiciones familiares yo no hice un solo año en una misma escuela. Entonces recorrí 6 escuelas de la Ciudad de México, 6 escuelas primarias diferentes y luego 3 escuelas secundarias, curiosamente. Entonces, toda una experiencia. Sí, pero al salón que yo llegaba ya sabía que la niña güera y de ojos claros iba a tener un estatus en la preferencia del docente. Claro. Y que los niños tenían la preferencia a la hora de liderar equipos, a la hora de ser jefe de grupo. Eso y no estaba en el currículum escrito. Esto que estoy diciendo es currículum oculto. Una aprende el racismo, una aprende esto que tú decías, ¿no? De la vestimenta, pues también son formas simbólicas de violencia, ¿no? Claro. Que nos llevan, pues a ponernos al tacón aunque nos apriete y aunque nos incomode, porque en ciertos espacios no vas a ser escuchada. Si no te ven con tacón y con, ¿no? Me decía, y esto es interesante, hay un pedagogo de La Paz, no recuerdo ahorita su nombre, pero estuve con él, es consultor de la UNESCO, nos dio un taller acá en Pátzcuaro, y él nos platicó una experiencia. En ese taller él iba con unos guaraches y un pantalón de mezclilla, así como una vestimenta muy sencilla, cómoda. Y dice que en una ocasión le pasó que llegando a un espacio, pues él iba así y le dijeron, no, usted no puede pasar, solamente es para personas invitadas. Dice, pues no sé cómo le van a hacer, es que yo soy el conferencista. Sí, claro, ¿no? Entonces, pasa de mucho del racismo y el clasismo en México está muy interiorizado, pero particularmente a las mujeres se nos exige, y lo hemos visto, ¿no? Aquí, bueno, no estamos a la vista, solo nos están escuchando, pero no te escuchan de la misma manera en algunos espacios, si vas vestida de una forma o de otra. Y de lo que se va a hablar, por ejemplo, en el caso de las políticas, ¿no? Las mujeres políticas, las mujeres, se va a hablar no de su mensaje o de su política pública, ¿no? Se va a hablar de cómo iba vestida, ¿no? Si correspondió o no con su edad, si correspondió o no con, ¿no? Sí, con todo el estereotipo. Ajá. Fíjate que me hiciste recordar a mí también una anécdota. Me tocó capacitar policías en uno de los estados más calurosos, en Tamaulipas, hace algunos años. Y de verdad estaba el calor con todo y aire acondicionado era insoportable. No, y en un grupo donde había 110 hombres y yo de oradora, pues yo lo más fácil que se me hizo fue ponerme unas bermudas blancas y una camiseta ligera, ¿verdad? Porque dije, no voy a aguantar y estar caminando y hablando y organizando grupos. Y entonces empecé yo a explicar y a hacer el encuadre del taller, y el comandante de todos estos policías se puso de pie, no sé cómo hizo así los talones, como cuando se cuadran,
y se puso la mano así al frente y dijo, permiso para retirarme. Y entonces le digo, comandante, no se vaya, apenas estamos empezando y mire, es importante que usted permanezca, que no sé qué dijo. No puedo estar en un lugar donde se me está faltando el respeto. Y yo así asustada le digo, ¿cómo? No sé si fui yo, dígame para ofrecerle alguna disculpa, no sé qué hice. La forma en que usted viene vestida no es digna de que esté impartiéndonos un curso y no sé qué. Y entonces le dije, comandante, con todo respeto, le dije, no me responsabilice de su deseo de irse. Le dije, si usted te quiere ir, tiene toda la libertad de irse, pero yo no vine a un desfile de modas, ni nadie me dijo que tenía que venir de tal manera. Yo vengo a impartir un conocimiento que espero que les sirva a todos ustedes y me retiro. Y se fue. Y todo el grupo se quedó así como que sacado de onda, ¿no? Pero yo tampoco me amilané, o sea, no me puede responsabilizar de una decisión sin haber escuchado el taller siquiera, ¿no? Pero es ese prejuicio que tenemos de cómo tenemos que ir vestidas para demostrar un conocimiento, es increíble. Y a las mujeres más. O sea, indiscutiblemente podemos verlo en las notas periodísticas, ¿no? De las presidentas ¿no? de determinados países. No es más que su política pública, es cómo van vestidas. Me gustaría comentar algunas ideas que por aquí anoté antes, porque siento que son tantas cosas, pero me gustaría compartirles algunas ideas, igual en otro momento las podemos seguir profundizando. Bueno, hay que tener muy presente este carácter cultural de la opresión, ¿no? Porque entonces de ahí partimos. Hablar de educación es hablar de cultura, ¿no? Y la educación formal es parte de la cultura, entonces que esta cultura es opresora. ¿Cómo ayuda la educación formal, no? Mediante esta naturalización de las características de ser hombre o ser mujer. O sea, vamos diciendo que es natural que las mujeres sean débiles, tiernas, cariñosas, coquetas, envidiosas, honestas, ¿no? Que compitamos entre nosotras. Exacto, esta naturalización, ¿no? Incluso hasta en algunos discursos, bueno, ahí ya será una discusión con la psicología y sobre todo con la psicología freudiana, pero ¿no? Las madres y las hijas siempre van a estar peleadas, claro. ¿No? Lo dijo Freud, entonces... Claro. ¿No? Estoy siendo sarcástica porque ustedes no pueden ver los gestos que estamos haciendo aquí, pero esto es sarcasmo puro, ¿no? Claro. O sea, afortunadamente hay feministas también en el ámbito del psicoanálisis que, bueno, han refutado todo esto, pero hay muchas formas de naturalización, ¿no? De estos estereotipos de cómo debe ser una mujer y cómo debe ser un hombre, ¿no? Entonces la escuela ayuda mucho a eso. Con esta violencia simbólica, ¿qué es esto, no? ¿Cómo? Porque nos violenta. Ya decía yo, aprietan los tacones, pero hay que llevarlos si quieres que te escuchen, ¿no? De pronto. Tiene uno que poner en la balanza, a ver, ¿me animo aquí a retarlos y llevar mis guaraches? Me pongo los tacos. Son decisiones que una va tomando. Pero en términos de vestimenta hay otras cuestiones fuertes. Si lo platiqué con algunas estudiantes jóvenes y son las mismas decisiones que yo tenía que tomar hace años y sigo tomando. A ver, voy a salir, ¿qué me pongo? ¿Dónde voy a andar? ¿Voy a andar en transporte público? No, pues no puedo poner la falda corta, ¿no? Claro. Porque puede pasar esto, entonces, cosas que los hombres no piensan en la mañana cuando dicen, ¿qué me voy a poner? Claro. No dicen, me voy a poner no porque alguna mujer puede darme una nalgada, o sea, sí, ¿no? Entonces son esta violencia simbólica y por supuesto la escuela lo fomenta. ¿Por qué todavía no es posible de manera general y en los reglamentos escolares no están armonizados para que las niñas si deciden llevar pantalones lo hagan, ¿no? Todavía los uniformes escolares son diferenciados así, ¿no? Hombres y mujeres, y no cabe nada más. Hombres con pantalón, mujeres con falda. En la generalidad, no dudo que haya excepciones, pero en la generalidad, y las personas directivos y docentes se extrañan de que uno proponga otra cosa, ¿no? Dicen, pero eso está fuera de lugar, ¿no? Ha habido un caso, ¿no? Ahora en Oaxaca de una niña que ha querido ir con pantalón y que la comunidad y los maestros y todo el mundo se ha opuesto, ¿no? Que han llevado el caso no solo a la Comisión de Derechos Humanos, sino hasta Gobernación, ¿no? A mí me parece tan fuerte que se pueda ver como amenaza tan grande la transgresión de esta niña, ¿no? Exacto, y cuando las
normas nacionales, pero también los tratados internacionales, ¿no? Vinculantes, ya dicen, no hay ninguna cosa que impida, ya ¿no? dicen Así que es. eso es un acto de discriminación. Uh-huh. ¿No? Y que no debería ser, exacto. Entonces desconocemos la norma que nos obliga a las personas que trabajamos en el sistema educativo nacional. Es algo que deberíamos conocer, ¿no? Lo que nos norma, y lo desconocemos, pero bueno, también está esto, ¿no? En términos legales, que el desconocimiento de la ley no nos exime de la responsabilidad. Pero a veces aunque lo conozcas, la verdad, o sea, no creo que sean temas que pasen desapercibidos, simple y sencillamente hay una resistencia muy fuerte. Y bueno, mientras la sociedad civil no nos organicemos para protestar contra algo, pues las cosas permanecen así, ¿no? Muchas veces. También, así es. Las relaciones de poder, que se aprenden también mediante este currículum oculto, ¿no? Aprendemos que hay seres humanos con mayor valor que otros, y que hay seres en general, ¿no? Porque también los animales van a valer menos que los seres humanos. Lo aprendemos en la escuela, sí se aprende también en todas partes, pero ahorita estoy hablando de cómo la escuela abona, ¿no? a estos aprendizajes estereotipados y a estas formas de relación violentas en la sociedad, ¿no? Entonces, sí aprendemos en la escuela. ¿Por qué? Porque la maestra puede llegar, o el maestro puede llegar y pedir sus tacos en la cooperativa sin formarse. Porque el ser adulto y ser docente le da un estatus superior. Entonces, desde niñas y niños aprendemos que hay quienes, ¿no? Tienen un valor mayor, ¿no? Y por qué cuando llega el supervisor de zona o la supervisora, todo mundo tiene que cuadrarse, estar impecable, porque es una autoridad superior, etcétera. Se aprende allí. O sea, esta cultura institucional en el sistema educativo, yo tengo, por favor, Ana, vamos a hacer un estudio sociológico de qué pasa allí, porque está tan arraigado, es tan impresionante ese sistema de jerarquías en el sistema educativo, ¿no? Rosalba te dio un ejemplo de la militarización, o sea, está implícita en tantos lugares que empieza desde la familia, ¿no? Sí. Es como que tiene que haber estatus desde el papá hasta el niño menor, ¿no? O la niña menor, y eso se reproduce. O sea, no nos damos cuenta cómo vamos reproduciendo esta forma de educar, que es desde lo militar, y que a mí me preocupa mucho porque cada vez lo naturalizamos más, creemos que la seguridad es sinónimo de militar, y bueno, los propios gobiernos lo creen así, y entonces se implementa, como tú dices, desde otros ámbitos, ¿no? Que creo que no lo hemos analizado a profundidad. Sí, entonces ahí hay otra tarea, porque es el sistema patriarcal, es así, ¿no? Es una de sus características, la jerarquización, ¿no? Y unos valen más que otros. Así es. Hombre blanco vale más que hombre indígena, que hombre negro, que hombre homosexual, ¿no? Y las mujeres estamos por debajo de todos, esa línea. De todos, claro. Y los niños y las niñas todavía más abajo. ¿no? Claro. Entonces, el tema del amor romántico, ¿no? Ay, no, bueno. Ese es otro tema. Y claro. No, tenemos que hacer otro programa. Sí. La verdad. Pues ya se nos acabó, ¿verdad? Pero sí, quedan por aquí. Sí, y del amor romántico hemos dialogado también la necesidad de justamente ver qué implica el amor, y cómo desde pues esta careta, por decirlo de alguna manera, también se educa, Leti, y también van validando todo lo anteriormente que dijiste, ¿no? Pues es como a las mujeres nos obligan a amar de una determinada manera, en donde duele, ¿no? En donde pues estamos oprimidas, estamos relegadas, y todo eso se justifica desde este amor romántico, ¿no? Pero Exacto. ¿qué creen? Que se cumple nos su acaba. función dentro del sistema patriarcal. Claro. Por supuesto que es una porque columna. Entonces lo que viene después es una posición en la sociedad de las mujeres, ¿no? En donde desde la economía, que Ana nos hablará ampliamente de eso en otro momento, ¿verdad? Los puestos de representación, que ya decíamos, una masculinización y una feminización de las profesiones, ya lo decíamos, desde esa tierna edad, ya la expectativa de que los niños son mejores para las ciencias duras y las niñas para los cuidados, ¿no? La violencia contra las mujeres en todos sus tipos y modalidades se legitimizan también desde la escuela, y podemos ir pensando desde acciones muy muy puntuales como la que ya decía, ¿no?
de este ejemplo de a las mujeres no se les toca tal, o sea, no hablamos de derechos de la infancia y de igualdad, ¿no? La masculinidad machista, ¿no? Tener el derecho sobre los cuerpos de las mujeres, ¿no? Esta posesión a través de este amor romántico de las mujeres, no como compañeras, no en un mismo grado de responsabilidad afectiva, etcétera, no, sino desde como esta, propiedad. y esta forma diferenciada, decía, de asumir las responsabilidades en las relaciones amorosas y que derivan en violencia contra las mujeres, violencia contra lo femenino y contra todo lo que no encuadre en esta sistema binario hombre-mujer y relaciones heteronormativas y tanto por hacer, Leti, tanto creo que ya hemos, como tú lo mencionabas, y qué gusto que desde este nuevo esquema de educación estén las líneas de pedagogía feminista, pero me parece que pues todavía hay un gran labor por hacer con las docentes desde el ámbito de educación para que justamente desde ahí, como bien lo decías, desde esta parte cultural, pues se vaya modificando esta forma de vivirnos y de vernos como mujeres, ¿no? No sé con qué les gustaría cerrar este podcast, que realmente teniendo a Leti aquí, pues nos gustaría tener un cierre. ¿Con qué cerrarías, Leti? Híjole, con una invitación a quienes tengan la amabilidad de estarnos escuchando, de compartir este tiempo con nosotras, pues de difundir estas ideas, de interesarse, ¿no? De investigar, de acercarse a esta otra forma, si son docentes, comprometerse con esta otra forma, ¿no? De educar. Si no son docentes, pues incidir para que sus hijos, exigir que en sus escuelas haya otras formas de educación. Y pues cerrar con lo que ya decía, regresando a tu pregunta inicial, ¿no? De esto de la incidencia. La vamos a lograr, la hemos logrado. Se pasó de hace principios del siglo pasado de escuelas para niños y niñas a una escuela mixta, y luego poco a poco hemos ido muy despacio, pero ahí está la incidencia civil. No han sido decisiones de las autoridades, o sea, bueno, sí, en algún momento lo ponen ahí, pero es por la incidencia civil, es por lo que vamos empujando, y en este tema específico, las pedagogas feministas, ¿no? Entonces, ahí estamos empujando, y ya decía yo, nos den permiso o no, ¿no? Cuando podamos incidir en que en la currícula formal quede explícito, muy bien, pero en tanto esto no se dé así, desde nuestros propios espacios y con nuestro compromiso en las aulas en las que participamos, podemos seguir haciendo. Entonces, la invitación sería pues hacer colectividad, ¿no? Claro. Para seguir trabajando estos temas juntas. Muchas gracias, Leti. Rosalba. Pues yo también, o sea, cerraría con la invitación a que incidamos, ¿no? Si estás dentro del sistema, pues dentro del sistema, lucha, aunque sea por abajito del agua, ¿no? Y si no estás dentro del sistema y eres sociedad civil, pues que sigamos luchando por incidir en todos estos cambios culturales que obviamente van a traer una mejor vida para todos y todas, hombres y mujeres, todas las personas. Pues muchas gracias, Leti, por tu tiempo, y pues ojalá y nos vuelvas a acompañar en algún otro momento. Yo encantadísima, como siempre, Ana, Rosalba, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, muy bien. Gracias. Pues hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.